Bueno, pues es lo que se encontraron allí los primeros voluntarios navarros que hace una semana, nada más reventarse el cielo sobre Valencia, acudieron en auxilio de las miles de personas que quedaron atrapadas en ese lodazal todavía húmedo y que ha convertido a esa zona de España en la más castigada de la historia por un fenómeno meteorológico llamado Dana, que no vamos a olvidar. Son decenas las personas que han dejado en casa su sillón y la tele para coger el coche, la furgoneta o el camión y viajar hasta allí para participar en la titánica tarea de devolver la normalidad a todas esas gentes de Catarroja, de Aldaya, de Utiel, de Paiporta, de Massanassa o de Alfajar, por citar algunas de ellas. En todas ellas hemos estado. Está, de hecho, un equipo de esta casa contándonos estos días una realidad que ha cambiado la vida de miles de personas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues es precisamente esta realidad que les venimos contando a lo largo de toda esta semana la que queremos analizar con las personas, con algunas de ellas, hay muchas otras que están todavía allí, con esa realidad que se han encontrado y que desde luego no es fácil muchas veces de digerir. Comenzamos. Bueno, pues una de esas personas es precisamente un compañero de esta casa, dos, mejor dicho, Javier Eransus, a quien ven ustedes en pantalla en estos momentos, y su cámara, nuestro compañero Íñigo Aramburu, que se han desplazado, llevan ya varios días desplazados allí y están viviendo una realidad que venimos contándoles en nuestros informativos, en nuestros programas y en este dilema especial que queremos ofrecerles. Javi, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas noches. Estamos precisamente en el Ayuntamiento de Massanassa, en el que se ha convertido ya en un centro improvisado de logística, se ha convertido en el centro de salud, también en centro de recogida de comida caliente, de productos de higiene, centro para los voluntarios. Y nos hemos querido acercar hasta aquí porque estamos con Raquel Ramón, ella es concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Massanassa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se organiza una tragedia así desde el punto de vista municipal? Ya pasada una semana, ¿cómo nos vamos organizando poco a poco? Pues bueno, después de una semana, como has dicho, seguimos trabajando a diario. Hacemos como 12-14 horas aquí en el ayuntamiento, concejales, funcionarios y voluntarios, muchísimos voluntarios también del pueblo y de fuera. E intentamos organizarnos pues con almacenes que tenemos municipales, donde tenemos toda la comida no perecedera, agua, enseres, todo lo que la gente nos va trayendo de ayuda que nos llega de otros ayuntamientos y de empresas. Y de ahí vamos distribuyendo a 3 puntos de reparto que tenemos principalmente aquí. Esto es en el ayuntamiento, es digamos el punto central. Y después de varios días habilitamos otros 2 en una parroquia y en el centro parroquial para tener puntos más separados dentro de todo el municipio para que sea más accesible, porque las calles aún son intransitables algunas de ellas. ¿Qué hace falta traer y qué no hace falta traer? Porque también es importante lanzar un aviso, porque quizá se están trayendo demasiadas cosas que en este momento quizá no hace tanta falta. Pues ahora mismo lo que es comida el almacén está a tope, agua también tenemos muchísima, pañales y demás cosas de bebé tenemos de todo, la verdad, y lo que más necesitamos, porque parece que vayamos por fases, ahora mismo es detergente de ropa y lavavajillas, que parece una tontería al principio, pero claro, después de unas semanas son cosas que se van acabando. Y por supuestísimo para limpieza de calles, botas para todos los voluntarios, para usuarios de casas que ya se quedan sin calzado porque ya hemos usado todo lo que nos quedaba en las casas, y palas, rastrillos, escobas, mochos, parecen cosas, parecen tonterías, pero al final es lo que la gente ya lo tira porque ya no es inservible y necesitamos reponer. ¿Cómo está el pueblo después de una semana? ¿Cómo sentís el pueblo? ¿Cómo tomáis el pulso del pueblo? Pues tenemos momentos, hay momentos de todo, hay momentos de crispación en algún sentido, porque claro, ya llevamos una semana, parece que no nos pasan los días, nosotros teníamos muchísimo barro, muchísimo lodo, hay calles que todavía tienen montañas de barro, todavía hay coches, sí que es verdad que se nota bastante despeje, hay muchas calles que sí que
se ve una limpieza considerable y que ya se puede por lo menos andar tranquilamente, pero todavía tenemos mucho trabajo. Muchas gracias, Raquel, Ramón, y trabajo que os queda durante el día de hoy, durante los próximos días. Muchas gracias, Raquel, Ramón, concejala de Hacienda de este Ayuntamiento de Massanassa. Ricardo, nosotros en unos minutos también vamos a salir a la calle, donde sigue, como decía la concejala de Hacienda, el barro, el lodo, los coches en la calle. Javi, una última pregunta antes de volver enseguida de nuevo contigo por las calles de Massanassa. Viendo un poco esto, viendo un poco las imágenes que venimos ofreciendo a lo largo de estos días, tras vuestro desplazamiento allí, uno tiene la sensación de que esto es, nunca hemos estado, Dios quiera que tampoco lo estemos, pero es lo más parecido a una guerra, ¿no? A lo que hemos encontrado ahí, a una devastación propia de otros lugares del planeta. No sé cómo lo ves. Sí, quizá estos días, cuando estábamos tanto en Navarra, cuando hemos venido aquí, lo que nos recordaba un poco es, para que los espectadores hagan una idea, a la película de Lo Imposible, esa devastación, esas ramas, ese lodo, ese caos en la calle, que nos recordaba un poco a esa película de Lo Imposible. Bueno, pues desde luego hay muchas similitudes, todas ellas en la ficción que nos han venido a la cabeza, pero esto de ficción, nada, esto es más bien la realidad. Gracias, Javi. Enseguida estamos de nuevo contigo por las calles de Massanassa. Como decimos, que la conocen muy bien quienes nos acompañan en esta mesa de este dilema especial, como es la que ha visto José María Cambra, que es jefe de Protección Civil de Milagro. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Además, tú fuiste uno de los primeros que te desplazaste allí, ¿no? ¿Cuál es la primera sensación que tuviste nada más coger esos patrol, esos vehículos 4x4 en los que os desplazabais? Esa primera sensación al entrar por aquellos lugares. Bueno, pues que estabas en una zona, en una situación apocalíptica. De caos, de un poquito de miedo también, de decir, esto es más de lo que me esperaba. Yo creía que venía preparado, pero no. Esto supera cualquier expectativa y esto es terrorífico. Eso es un poco la sensación general. Y tú, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Juanma, querido compañero, amigo personal y de esta casa. Tú además tienes familia en Utiel, una de las zonas cero. ¿Qué es lo que te encontraste allí? Pues joder, lo que comenta el compañero, que es lo mismo. Yo decía, venga, le decía a mi mujer, vamos a prepararnos para lo que vamos a ver, vamos a prepararnos, pero no me lo imaginaba. Yo pongo una comparación estos días que a veces no, en lo positivo, cuando vemos una cosa muy bonita en la tele, unas cataratas, una catedral y así, y dices, ya lo he visto en la tele y vas a verlo y dices, ¡joder! ¡Qué pasada!, ¿no? Esto es lo mismo, lo vemos en la tele, pero llegas allá y lo que has comentado es el caos, es que es... Yo lo que digo, sabéis que hablo mucho y de hecho creo que no he hablado tampoco en esta semana y no he llorado tanto como esta semana nunca. Estas imágenes que estamos viendo, enseguida vamos a analizarlas porque además nos las pasaste tú de vuestra casa allí en Utiel y que son el detalle de lo que está ocurriendo en otras muchas casas. Enseguida vamos a analizarlas, si te parece, Juanma, pero déjame que presente a Miquel Repáraz, que es vocal de rescate de Día Navarra. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, lo mismo, ¿no? Que la sensación de... Tú cuando viste esas las imágenes que veíamos todos y te dicen, oye, hay que salir para allá, ¿qué te imaginas respecto a lo que luego ves en la realidad? Pues bueno, nos imaginábamos una situación caótica, pero la realidad superó a la ficción en todos sus parámetros. El primer pensamiento real, junto con mi compañero, que fuimos un poco de avanzadilla, fue pensar, aquí hay trabajo para años. Y es sinceramente lo que hay. Y hay para años, sí. Pachi, a ti te hemos visto también en las imágenes esta semana, porque estabas ayer mismo precisamente en Catarroja, tratando de extraer vehículos y un amasijo de hierros de todo tipo de lugares. ¿Tú también te imaginabas una situación tan apocalíptica como decía José María hace unos instantes? A ver, si miras la situación de una forma puntual, situaciones como esta sí que hemos llegado a vivir. Lo que no te imaginas es la dimensión. Eso es. Lo que no te imaginas es la cantidad de superficie que está afectada. Puntualmente te puedes encontrar lugares como esas imágenes que se están viendo, pero lo que no te puedes llegar a imaginar es la dimensión real de toda la superficie que está afectada. Bueno, Pachi, vamos a veros precisamente un poco, no me gusta utilizar este término en acción, pero bueno, es así, estáis en acción sobre el terreno tratando de ayudar a las personas que lo necesitan. Nuestro compañero Javi estaba ayer mismo con vosotros viendo un poco el trabajo que estáis desarrollando. Vamos a conocerlo con un poquito más de detalle.
Es su prioridad, supervisar el interior de cada coche, y lo marcan con una C para confirmar que no hay una víctima en su interior. Entonces lo que hicimos es bajar bastante el agua, poder entrar con validadores, con equipos de respiración y rastrear los coches, que no hubiera ninguna víctima. Los bomberos de Navarra trabajan a destajo para retirar y sacar los vehículos sumergidos en la zona cero. Hay que terminar de quitar lo que es la lámina de agua para que las máquinas puedan venir a retirar los lodos y toda la porquería que hay dentro del túnel. Para ello, la principal misión es achicar agua de las zonas más bajas. Ponen el foco en los garajes subterráneos y túneles como estos, que conectan el polígono con Catarroja. Una labor que no es nada fácil, aseguran, por la suciedad acumulada. Un lodo muy fino que atasca enseguida la maquinaria, tenemos que estar muy pendientes para que no lleguen hasta abajo, no se atasquen y no se queme. La estampa es sobrecogedora. Muchos lugares, una semana después, siguen así. Parecen auténticos estanques. Las bombas de agua, junto al equipo de 30 bomberos de Navarra, son cruciales. Han conseguido que en tan solo 24 horas el nivel del agua descienda considerablemente. Teníamos aproximadamente en 2,5 metros, ahora lo tendremos, calculo yo, en menos de 1 metro. Lo que no desciende es la ola de solidaridad, y los bomberos de Navarra dan fe de los actos altruistas. Es un caos lo más organizado posible, que es muy difícil de organizar y muy complejo. A nivel personal, reconocen que es impactante el agradecimiento que reciben por parte del vecindario. Muchas gracias por venir y tal, y mucho ánimo, pero bueno, el ánimo hay que darles a ellos porque tienen aquí un percal bastante importante. La gente de Valencia es muy fuerte y que están muy agradecidos, que bueno, pues que esto es una tragedia, ya veis, y eso. Por delante les esperan jornadas de mucho trabajo. Grupos como este, provenientes de nuestra comunidad, realizan turnos de 3 días con un relevo continuo de equipos humanos similares y con las mismas ganas de ayudar. Efectivamente, y ese relevo ya se ha producido en las últimas horas. De hecho, tú prácticamente estás recién llegado de Valencia, apenas te ha dado tiempo prácticamente para descansar, ¿no? El trabajo que tenéis ahí entiendo que es ingente, ¿no? Sí, un trabajo ingente. Lo que pasa es que yo creo que cada vez, para temas más específicos que realizamos, por ejemplo, los bomberos, irá a menos, ¿no? Ahí lo que tiene que haber ahora es mucha maquinaria pesada. ¿Cuál es la prioridad? Ahora, sí que hay que terminar. Yo voy a hablar solamente de Catarroja, que es la zona que conozco. Sí. No he estado en otras poblaciones. Sí. Me voy a ceñir a decir lo que he visto en Catarroja. En Catarroja ya, lo que son achiques y bombeos, ya prácticamente lo tendríamos seguramente bastante hecho, excepto un par de puntos. Estamos intentando habilitar ciertos pasos para dar cierta agilidad a todo el caos que se produce dentro de la ciudad y retirar todos los enseres. Ahora sobre todo es una cuestión de salud pública. Claro. Hay mucha porquería en las calles, esa porquería hay que sacarla cuanto antes y lo que hay que proceder es a limpiar. Entonces tienen que entrar bañeras para poder llevarse todos los enseres, cargar las bañeras y generar un circuito de camiones o de tractores con bañeras lo más ágil posible, que de eso estábamos ocupados desde ayer por la mañana y ya se empezó desde ayer por la mañana a realizar, pero lo prioritario es eso, limpiar las calles. Claro, porque en calles, por ejemplo, Juanma, como Utiel, tú me decías que ya más o menos se vuelve a la normalidad. Vamos a ver algunas de las imágenes esas que estábamos viendo antes, porque incluso las grababas tú mismo, veíamos un poco cómo había una fina película de barro en las calles de Utiel, o al menos donde tenéis vosotros allí la casa, y es verdad que eso ha quedado más o menos despejado, nos contabas, pero claro, luego hay que limpiar la casa por dentro, y ahí es que hay que entrar también al detalle, y ese detalle te pone también en la realidad del día a día de tantísimas y tantísimas personas. Cuéntanos. Sí, bueno, yo lo primero que quería ver antes es que nosotros somos de los afortunados dentro de que hemos sido afectados, ¿no? Pero porque los verdaderos dramas que hay allí, ¿no? de las familias ahogadas es incalculable. O sea, lo que la gente te cuenta, lo que gente un vecino mío que se me agarraba del hombro diciéndome llévame a Pamplona, ¿no? Así, esas cosas, eso es lo verdaderamente importante, porque es que lo nuestro se arregla con dinero, ¿eh? Es así. Pero es que hay verdaderos dramas de gente muerta, es que es así, de duro, es que me cuesta hasta decirlo, ¿no? Y ahogada de una manera que le han quitado la vida queriendo agarrarse a la vida, no ha sido un accidente, es un choque y tal, pero que se les veía ir, que le han podido sacar a la madre, al hijo no lo han podido sacar, o sea, es muy duro. Entonces, por eso yo me siento un afortunado, o sea, así dando gracias a Dios, o sea, pero, y bueno, y también lo que quiero que sepan todos los que van lo agradecidos que estamos de ellos. A mí, yo tengo imágenes de gente en la cabeza que no los conozco de nada, que me encantaría darles un abrazo a cada uno de ellos. Por eso yo hago una reivindicación, con el permiso tuyo, Ricardo, que no entendemos la gente de allá como que si esto es competencia mía, es competencia tuya. Allí todo el que iba era bien recibido y era agradecido
Y a nadie yo le pregunté cuando entró a ayudarme en casa si tú vienes, de dónde vienes, cómo eres o no. Entonces, ¿por qué en la clase política se estaba preguntando si yo puedo ir o no puedo ir? ¿Por qué? Allá es bien recibido todo el mundo que viene a ayudar y es necesario. Esa es una de las cuestiones que más preguntas ha suscitado, ¿no? Pero, el hecho de yo por qué se tardó, esto, ¿no? en sí, la respuesta. Sí, pero yo quiero bajar al suelo, ¿no? Si ¿por qué los ciudadanos no le preguntaba yo a nadie que entraba en mi casa a sacar el barro? Yo no le preguntaba si tú sí o tú no. Él tampoco preguntó, ¿puedo entrar? ¿Qué va? Veía que había barro y entraba a sacarlo. ¿Por qué no se ha dejado que la gente actúe así? Ya. Todo el que quiera ayudar, viene a ayudar. ¿Por qué los bomberos de aquí tengo que preguntar si puedo ir? Yo si veo que hay un problema en mi pueblo de al lado, voy y le ayudo. Y los ciudadanos somos así. Eso por delante, porque además yo creo que algo con lo que cualquiera puede empatizar, porque es así, ¿no? Se llama ayuda, se llama solidaridad, se llama humanidad, ¿no? De alguna manera, efectivamente. Luego, a partir de ahí, hay que entrar a los hechos, como por ejemplo estas imágenes que vemos y que me gustaría, Juanma, que comentases, porque te decía, ¿no? Hablando un poco previamente contigo, me decías, es que claro, una vez que hemos sacado ya todo el barro, las calles más o menos han quedado relativamente limpias, digo lo de relativamente porque eso todavía no ha recuperado la normalidad. Claro, luego hay que entrar en los detalles como que os llamaban de Iberdrola para quitar los mecanismos los enchufes. El barro sale hasta de los huecos de las persianas. Sí, como cosa curiosa, no me he imaginado, de hecho me vine abajo cuando vinieron de Iberdrola diciendo tenéis que sacar los enchufes y los interruptores y tal, y había barro por dentro que no os podías ni imaginar, como en cualquier que esté viendo en casa un interruptor, ¿no? Que lo ve en la pared y ahí se ha metido barro, pero exagerado, ¿no? Y eso, entonces, es que hay mucho barro por todos los lados, y yo lo que veo, lo que ha comentado, ¿no, Pachi? Dice, es que cada uno en su sitio sabe lo que hace falta, ¿no? Es así. Sí. Entonces, yo lo que veo es que ahora Utiel, por ejemplo, ya está limpia de todos estos montones de coches y frigoríficos y lavadoras. Entonces, lo que va a hacer falta ahora es arreglar aceras, porque si no, ¿cómo va a andar la gente? ¿Qué va a andar por la carretera? Porque hay aceras que tienen 20 centímetros de agujeros, o sea, no exagero nada. Entonces, ahora hay que pensar en eso, ¿no? Ahora lo que hace falta ya es donar más mantas. En algunos sitios sí que dura, pero en otros sitios hay que donar miles de ladrillos, miles de sacos de cemento, miles de kilos de pintura. Allí hacen falta albañiles, hace falta carpinteros, electricistas, y yo creo que ahora, déjame que lo diga, porque yo creo que ahora esta solidaridad hay que continuarla, que no sea solidaridad de una semana y que esto nos llegue un poquito adentro. Yo creo que ahora si alguien tiene que cambiar la lavadora, que no la cambie, que deje esa lavadora para alguien de Valencia. Si alguien tiene que arreglar una acera, un ayuntamiento, que mande esas baldosas y ese equipo a Valencia, que los mande allí, por favor, que llegará el momento de competir cuál es la ciudad que mejor está, pero ese equilibrio entre competir y convivir, ahora vamos a convivir una temporada, vamos a convivir, por favor, lo pido. Entonces, joder, que ahí hace falta es que hay gente que no tiene ni casas ni nada y los pueblos no se puede andar por muchos pueblos. No estoy exagerando nada, ¿eh? No, o sea, que yo he visto caer gente frente a mi casa. Perdona, Juanma, ahora vamos a entrar, José María, ahora quiero ir contigo para ver el trabajo que desarrollasteis ahí sobre el terreno nada más llegar, pero déjame que le pregunte a Miquel un poco a propósito de todo esto que estaba diciendo. Claro, vosotros os empleáis sobre todo en el ámbito sanitario, ¿no? ¿Cómo está, Miquel, un poco por lo que decía Pachi, ¿no? Que ahora estamos en una fase en la de que el que está ahí tiene que guardarse mucho de no entrar en contacto con determinadas superficies porque aquello empieza ya no solamente a oler mal, sino a tener un cierto riesgo de salud pública, ¿no? Sí, efectivamente. En una primera fase el tema de la salud pública parece que se te olvida, pero sí que es verdad que cuando lleva más tiempo ese barro en la calle genera problemas de salud pública que tenemos que tener en cuenta, porque no es solamente ese drama del impacto, sino que luego las consecuencias del impacto a medio y largo plazo. Claro. Que se empieza a ver gente que va a limpiar con diarreas, con problemas de salud de distinta índole, que esos problemas de salud ocupan servicios públicos que no deberían ser ocupados en ese momento. Me refiero, yo voluntario vengo de Valencia a limpiar calles en Massanassa, me pongo malo y tengo que ocupar el centro de salud de Massanassa porque tengo una diarrea de 3 días que no me tengo ni en pie. Pues hay que... Estas imágenes que vemos también, Miquel, son de los primeros compases de vuestra presencia allí, ¿no? ¿Qué recuerdas de eso? Sí, a ver, nosotros salimos un todoterreno de rescate ligero en la madrugada del jueves al viernes, salimos sobre las 12, 1 de la mañana y a las 7 con las primeras luces del día entrábamos en Valencia Capital. Desde Valencia Capital hasta Massanassa Ayuntamiento
realmente hay 20-25 minutos de coche como mucho, y nos costó hacer ese trayecto 1 hora. En ese trayecto vimos un nivel de destrucción que no habíamos visto quizás en alguna riada en la zona norte de Pamplona, pero en un sitio muy puntual, no era algo tan generalizado, que son kilómetros y kilómetros. O sea, la sensación fue de decir... Qué barbaridad. Sí, literal. Eso desde luego, José Mari, no se olvida nunca, ¿no? Y fíjate que estáis acostumbrados ahí en Protección Civil de Milagro a ver un poquito de todo también, pues imagino como cualquiera de los que estáis aquí, salvo Juanma, que efectivamente él, fíjate, se ve panoramas cada día mucho más idílicos, como son las vacas en la montaña y en la hierba, y ahora se ha encontrado con lo que se ha encontrado. Pero José Mari, tú cuéntanos un poco cómo fue aquello. Bueno, permíteme que veamos antes un pequeño vídeo que hemos recogido de vuestra presencia allí y entramos en detalle. Vamos a verlo. Forma parte ya del día a día de las labores de Protección Civil de Milagro. Este equipo de voluntarios de la localidad ribera está a disposición del vecindario afectado en la zona cero de la riada. Ellos nos distribuyen a nosotros, nos dicen lo que tenemos que hacer. En este caso se centran en el subsuelo de este garaje que está completamente inundado. Nos han avisado de que necesitaban sacar agua de abajo. Ponen el foco en las zonas subterráneas, meten las bombas de agua para limpiar, sanear y buscar a cualquier persona desaparecida. Bueno, poco a poco se va bajando los centímetros. Más allá de las máquinas que utilizan, el principal motor que les mueve es su afán altruista. Para ayudar a la gente de aquí, que lo está pasando mucho mal. Por voluntad, por el genio de que hay que ayudar a la gente. Desde Navarra y diferentes puntos de toda España, miles de voluntarios se han movilizado para ayudar en las labores de desescombro y saneamiento de las calles, viviendas y negocios ante una situación que definen así. Destrozado, la verdad. Un desastre, yo no me lo esperaba así para nada. En falta manos por un tubo. Por eso no dudan en compatibilizar estudios, trabajos o días libres con estas labores desinteresadas. El mínimo granito que podamos poner, lo ponemos. Pueblo lanzado a ayudar a los demás. Un trabajo duro, la verdad, pero uno se siente bien. Los habitantes de la zona cero admiten la importancia de la ayuda recibida por parte de los voluntarios. Teníamos 35 personas en casa y entonces hemos conseguido sacar el barro, pero porque éramos 35 personas en casa y tengo que decir que mucha gente joven. O sea, gracias a los voluntarios, porque si no, estamos absolutamente solos. Acciones como esta, también con sello navarro, se convierten en la cara amable de la tragedia. El propósito es recuperar cuanto antes la normalidad. Bueno, pues este es el trabajo que se está desarrollando, por ejemplo, en Aldaya, ¿no? Son imágenes de esta misma mañana, son vuestros relevistas, ¿no? Sí. Quienes os dieron, vosotros les disteis el relevo y ahí siguen, ¿no? Cuéntanos. Sí, ahí siguen, mañana por la noche volverán. El fin de semana ya nos han dicho que de momento no hace falta que vayamos y la semana que viene sí que volverá un tercer relevo. Y la verdad es que el trabajo ha ido cambiando a lo largo de los días. Cuando llegamos directamente, bueno, nosotros llegamos a la 1 del mediodía del viernes y a la 1:25 estábamos ya en Benetúser, ya metiendo motobombas, sacando cepillos, organizando a voluntarios, a los vecinos, levantando alcantarillas, señalizando alcantarillas también, porque pues bueno, la gente empieza a levantar sin pensar en la seguridad y en que ahí hay agua y alguien puede meter la pierna y bueno, que puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues hemos estado un poco en función de lo que nos iban diciendo desde el puesto de mando, que estaba en Paiporta. Entonces, el sábado fue diferente, fuimos a Albal, ahí éramos los primeros que entrábamos. Nos pusimos en contacto con un chico que había allí de Protección Civil, que estaba sin coche, sin nada, de una Protección Civil de Valencia, y él nos fue un poco dirigiendo y diciendo dónde había necesidades. Allí tuvimos que señalizar una zona donde localizamos bajo el agua pues bastantes coches, de hecho contabilizamos más de 400. Y llamamos a la UME, llamamos al PMA y luego ya pues los GEAS o quien sea se haría cargo de mirarlo, ¿no? Porque eso no es nuestra labor. Nos ha tocado escoltar a los autobuses de voluntarios que venían de toda España, íbamos a recibirlos a un punto, los llevábamos a donde nos decían, ahí sí que
veíamos que se perdían miles de horas de trabajo de voluntariado, porque a las 7 de la mañana estaban los autobuses puntuales, nosotros también, y a lo mejor hasta las 9, 9 y media de la mañana no nos llegaba la orden de a dónde les teníamos que llevar. Claro, es que ¿no? eso es un poco lo que estaba diciendo Juanma hace unos instantes. No sé, tiene que ser, desde luego, tiene que ser complicado coordinar a tantísima gente y tan dispar, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Me imagino que habrá un mando que trate de coordinar eso, pero un poco al hilo de lo que decía Juanma, es que mi casa está abierta, es que no es que la haya abierto yo, la ha abierto la riada, ¿no? Y ahí yo lo único que quiero es que entre gente y que me ayude, pero claro, coordinar semejante logística, si se puede llamar así, que no lo sé, tiene que ser muy complicado. ¿Eso cómo se hace, Pachi? Pues es muy complejo. Es muy complejo. Nosotros, por ejemplo, tal y como lo vivimos nosotros, como digo, en Catarroya, al final llegamos nosotros el sábado y nosotros vamos a un puesto de mando de la emergencia global y nos derivan a una zona concreta. A nosotros nos dijeron que vais a la zona, al sector de Catarroya, y el sector de Catarroya está dividido en varias zonas. Y de esas zonas se nos asigna una zona concreta. Entonces, como vieron que llevábamos medios, ¿no? Pues llevábamos 4 autobombas, 8 ligeros, con muchas electrobombas para achicar y tal, teníamos potencial de hacer bastante trabajo. Luego los pequeños servicios que iban viniendo, pues los ponían un poquito para que lo coordináramos nosotros y para que pudiéramos distribuir nosotros el trabajo. Lo que hacen eso es derivar un poquito en cada zona, pues a gente que creen que pueden coordinar esa zona para poder llevar esa emergencia y ir delimitando a ver qué es lo que conviene hacer primero, porque demandas hay muchas, pero igual hay que ir priorizando, ¿no? Qué es lo que es esencial primero. Y fijaros esta imagen que estamos viendo en directo desde Massanassa, la localidad en la que se encuentran nuestros compañeros hoy. Es de noche ya y sigue sin haber luz. Y esto, claro, es una complicación añadida, ya no solo a nuestra vida diaria, ¿no? Que evidentemente lo es, sino también a cuestiones que han venido aparejadas a la catástrofe, que como han sido los pillajes, los robos, etcétera, ¿no? José Mari, ¿la gente qué hace cuando está de noche? ¿Se mete en casa? Si por la noche la gente lo que quiere es seguir trabajando. Nosotros dejamos la noche del sábado al domingo pues unas motobombas funcionando porque bueno, pues teníamos unos conocidos dentro del vecindario, ellos organizaron turnos de vigilancia y bueno, nos fuimos pues cerca de las 10 de la noche, volvimos a las 6 de la mañana ya para retirarlas porque nos habían destinado a otra localidad y sí que pedimos autorización por el tema del ruido. Claro. Desde luego policía local nos dijeron, o sea, saltaron la normativa, aquí no tiene nada que ver, pero claro, es que había venido una vecina diciendo que ella quería descansar. Entonces, no sabes a qué atenerte y yo qué sé, no te vas a liar encima con denuncias, ¿no? La gente pues se dedica, bueno, pues a descansar en la medida que puede, que puede muy poquito. Y bueno, y a intentar cenar algo, y a intentar reunirse, charlar, desahogarse. Juanma, esta imagen para ti no es desconocida, la habéis tenido en Utiel, tú has estado ahí con tu mujer, con tu familia. Sí. Esto es Massanassa, pero Utiel no sería muy diferente. Bueno, igual, así los montones de lavadoras y sofás, camas y ropas y pantanos y todo que había. Así. Claro, ¿cómo es una noche allí? O sea, con ese desastre, con esas sensaciones, con esa pesadilla constante que tienen pues aquellos yo también os digo que yo viviéndolo desde dentro, yo no sabía lo que pasaba 200 metros más allá. Estábamos en lo nuestro, pim pam pam tal, y eso. Luego, de hecho, me he enterado después de cosas que me han contado de lo que había aquí o lo que se ha transmitido así. Pero realmente cuando llega la noche, lo que ha dicho José Mari es así, joder, te arrea porque quieres seguir sacando cosas y eso. Esa sensación la he tenido, la he vivido y estás ahí apurando y eso, y luego te vas de allá y como nos íbamos todos, ¿no? Mirabas uno a otro, caras tristes, cabezas para abajo, cada uno paso por a casa como diciendo no puedo hacer más. Estas imágenes en directo que estamos viendo, Miquel, me imagino, te hago la misma pregunta que Juanma, no son para nada desconocidas para vosotros, ¿no? Que las habéis estado viendo continuamente, ¿no? Y estamos viendo cómo tratan de despejar toda esa agua embarrada llena de bacterias y de todo tipo de cosas, precisamente para tratar de evitar males mayores, ¿no? Sí, el problema de los primeros días de todo el evento
es que había órdenes contradictorias desde el ayuntamiento de si se tiraban los lodos, si no. Al final lo que falta muchas veces es el sentido común. Si vuestro alcantarillado público no ha tenido la capacidad para absorber ese agua, menos va a tener capacidad para absorber ese agua con esos lodos tan finos que obturan muy fácilmente tuberías, que eso puede generar luego un problema incluso mayor que la emergencia primaria. Claro, nunca se sabe cómo acertar. Claro. Y como decía el compañero de bomberos, es una emergencia de tal magnitud que seguramente cada decisión que se tome habrá gente que la interprete bien, que la interprete mal. Es todo muy... Claro, si lo supiéramos todo, ¿verdad? Pues probablemente las cosas serían de otra manera, pero como somos personas, pues nos equivocamos también, evidentemente, y otras muchas acertamos. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad con imágenes en directo desde Massanassa, hasta donde vamos a volver tras unos minutos de nuevo con nuestros compañeros Javier Ansús y Íñigo Aramburu, que se encuentran allí desplazados en toda la zona. Hoy les ha tocado Massanassa, pero en toda la zona de la tragedia, como venimos contándoselo desde el primer día de la semana. Hasta ahora mismo. Pues aquí seguimos en este dilema especial con los damnificados de la Dana en el Levante español, donde la tragedia ha dado paso a la solidaridad, y de eso se sabe mucho aquí en Navarra, tierra solidaria donde las haya, y saben mucho quienes nos están acompañando en esta mesa, cada uno en la faceta que representa, ¿no? Estábamos viendo antes imágenes de Massanassa, donde vamos a ir en breves instantes de nuevo con Javier Ansús y Íñigo Aramburu, nuestros compañeros que están en esa localidad. Hoy, como decíamos, les ha tocado estar allí y estamos tratando de entender un poco la realidad que os habéis venido encontrando. Y decíamos con Miquel que un poco ahora la primera cuestión, una de las cuestiones más importantes es garantizar la seguridad sanitaria, pero eso pasaba también por otras muchas, ¿no? Y viendo un poco cómo se estaba desaguando el barro a través de ese sistema de alcantarillado, claro, ahí, Pachi, cuando cae tanto barro, cae tanta porquería, cae tanto, ya no agua, sino sólidos de todo tipo, claro, el riesgo que se corre ahí es que el agua no circule y todavía tengamos un problema mayor, ¿no? ¿También eso lo atendéis? A ver, yo sinceramente me he sorprendido gratamente porque me he encontrado en los sitios donde hemos estado achicando agua y tal, que las alcantarillas se tragaban agua, igual no con la capacidad natural que tendrían que tener, pero tragaban bastante bien, y yo pensaba encontrármelo todo completamente cegado, que eso es un problema más importante, porque claro, si tienes que volver a tirar el agua a la calle, ese agua igual te entra en otro sitio, tienes que redirigirla bien, genera muchos problemas. Me han funcionado bastante bien, pero sí es algo que hay que tener en cuenta, qué es lo que tiras y cómo lo tiras. Los bomberos siempre estáis dispuestos a todo, estáis preparados, precisamente entrenados precisamente para eso, ¿no? Pero cuando surgió esta catástrofe, ¿no? Y ya os pusieron sobre aviso, oye, que vamos a tener que... ¿Eso cómo lo recibisteis? ¿Con qué sensaciones? ¿Qué dicen vuestros compañeros? Todos estábamos de ganas. Sí. Sí, estábamos de ganas porque sabes que sobre todo los primeros días nuestra labor tiene más importancia. Nosotros, si pasan los días, como te decía al principio, acabamos siendo un ciudadano más, porque nuestros medios, nuestra preparación y tal, ya no es la necesaria. Claro. Se trata de labores más de limpieza y tal, que es importante y tal, pero somos un ciudadano más. En estos primeros momentos, con achiques, con cuestiones técnicas, como hablábamos antes, ¿no? De cuándo achicar y cuándo no. Si el nivel freático ha bajado y ese garaje lo tienes que achicar porque ha bajado, pero si no ha bajado y vuelve a entrar agua, no hay que achicar. O sea, hay cuestiones que hay que... Entonces ahí yo creo que es donde nuestra labor es más importante. ¿Y ahí, ¿no?, redirigís un poco a los voluntarios, a la gente que se arrima ahí a limpiar? Sí, que reeducar un poquito, ¿no? Porque ellos van con ganas, pero no con conocimiento. Efectivamente. Entonces, como te he comentado antes, como nosotros estábamos un poco no de responsables de ese sector, porque sí que teníamos uno de la Comunidad Valenciana por encima, pero sí que nos han dejado un poco gestionarlo según nosotros creíamos que
que eran las necesidades, entonces la gente se venía a nosotros y íbamos distribuyendo los medios sobre los puntos más importantes que considerábamos en ese momento y siempre pues vigilando un poco lo que se estaba haciendo. Pues fijaros, hablando del voluntariado, quiero que veáis una imagen de Murchante, donde, bueno, ponemos Murchante, pero podemos poner otros muchísimos ejemplos, porque desde cada punto de Navarra el pulso de la solidaridad pues ha latido desde el primer instante y además con fuerza, pero nos hemos fijado en este grupo de jóvenes de Murchante donde se organizaron y llevaron con sus propios medios ayuda hasta Valencia. A ver. Así como están viendo, entre aplausos, vecinos de Torrent y Aldaya despedían a los 14 voluntarios de Murchante que este domingo viajaban a estas localidades para entregar alimentos. Fue una experiencia bastante agridulce, a la gente súper agradecida porque además entramos en unos sitios en los cuales no había puntos de recogida cercanos y entramos con las furgonetas y venía corriendo la gente pues a coger la comida, potitos para los bebés, se te ponen los pelos de punta, te dan ganas de llorar y es que es súper emocionante, pero a la vez no, pues te cuesta ver todo lo que estás viendo allí. Saúl fue quien inició la campaña de recogida. Al final te vuelves aquí pues con ganas de más, ¿no? Fernando fue otro de los voluntarios. Es que se te ponen los pelos de punta. Al final, abuelos, agua, solo nos preguntaban que de dónde veníamos. Ya contestamos, nada, que venimos de Navarra y sin parar de bajar cosas. Y se te echaban a llorar solo el simple hecho del esfuerzo de ir hasta allí, que es al revés. Para nosotros el esfuerzo es un orgullo, ¿no? El poder ayudar. De hecho, se encontró con una imagen tan desoladora que ha vuelto para ayudar junto con voluntarios de Tudela. Sobre todo con material pues para barras de uñas, rastrillos, palas, focos, al final aportar nuestro granito de arena como podamos. Hay que estar ayudando a Valencia durante mucho tiempo y todo lo que se pueda pues es poco. Él también está preparando otro viaje para este fin de semana. El objetivo, llevar lo que se recaude en la recogida organizada por el ayuntamiento, y agradece la ayuda de todo el que se está volcando. Pues como decimos, la ayuda que parte desde aquí, se entrega allí y así en una cadena solidaria de primera magnitud. ¿Qué se necesita, Juanma, allí? Decías carpinteros, electricistas, sí, albañiles, todo. De todo. Y ahora sí que pediría esa verdadera solidaridad. Todo solidaridad, hay una parte que es obligación, que es así que hay que ayudar. Y ahora yo creo que ahora si un ayuntamiento va a arreglar sus aceras para dejar la ciudad muy bonita, ya diríamos que está bien, pero para dejar la vuelta, que mande todo eso a Valencia, ¿no? Ya competiremos el año que viene. Yo creo que ahora lo que hace falta es empatizar y pasar de competir a convivir. Que es que todo, a mí me ha hecho pensar mucho esto, y joder, estamos en una vida donde todo es competir, 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 y se nos olvida la parte del convivir. Yo creo que como todos hemos visto allí, es impresionante la gente, las ganas que tiene de convivir y de ayudar. Si esto lo encauzamos en positivo, tenemos ahí unas, ¿cómo se dice?, unas simientes que nos van a dar unos frutos terribles, porque claro que hay que competir, pero se nos olvida, y vuelvo a decir, la parte de convivir. Quiero decir una cosa, si me permitís, cuando empezó todo esto el mismo martes, pues lo vivimos en directo, con mi suegra la sacaron por la ventana. Fue muy duro porque pensamos que se ahogaba, es así, ella por supuesto, porque era ya de noche, los ruidos, los muebles pegando contra la cocina, lo del reloj de un paso acaba en el otro lado, el sofá que es el de la abuela, pom, pom, son todos golpes ruidos y el correr del agua, ¿no? Todo muy duro. En esos momentos los primeros que salieron allí a ayudar, porque es lógico, fueron los agricultores. Como ocurre muchas veces en cualquier catástrofe, en cualquier incendio y tal, Pachi ya siente con la cabeza, es así. Por eso, ojo, vais a decir que soy parte, ¿no? Y es cierto, pero si además de hacer alimentos, estamos ahí siempre. Os aseguro que si no llega a ser por los agricultores que conozco con nombres y apellidos, con Juan Tortolá, con Fermín, con Jorge, hubiese habido cientos de muertos. Pero ellos desde las 4 de la tarde con sus tractores y sus palas sacaron a la gente de las casas y metiéndose, y mi primo buceando para sacar a una señora y la gente de allá. Entonces, quiero poner también eso en valor, que eso ocurrió el mismo martes a la tarde, si no estaríamos hablando de muchos más muertos, de muchos más. Entonces, y ahora pues que hace falta que esa solidaridad que se hable. Es que yo entiendo que estamos en un mundo en donde lo más importante es el PIB, lo digo con ironía, hay una frase hecha y la quiero recordar aquí, que un país vale según la calidad de la gente que tiene, no según su PIB. Y
Y no estoy diciendo que no hay que competir, que sí, a ver quién tiene la ciudad más bonita, pero hay momentos en los que hay que dejar de competir, hay que convivir. Vuelvo a repetirme, pero joder, convivamos un poco. Ahora, si alguien va a arreglar la oficina, nosotros lo hemos hecho en la actual, ya he avisado, teníamos unos armarios que cambiar, no, que ese profesional que vaya a poner armarios allá, porque lo que ha comentado Miguel es que esto va a costar años. Entonces, que hay gente que no tiene casa, hay gente, como mi suegra, que se ha quedado con lo puesto. Que nosotros ese miércoles que cuando fuimos para allá, porque el martes estábamos aquí, tuvimos que ir a comprar ropa interior y 4 chandas, porque no tenía absolutamente nada, pero como ya muchas. Y somos unos afortunados, pongo por delante, porque tenemos vecinos fallecidos, pero en la familia no. Entonces es muy duro. Yo sé que estoy confundido, igual hasta os estoy confundiendo, ¿no? Pero estoy confundido, No, yo no creo que muchas cosas en la cabeza. Juanma, que te diga, yo creo que de confundirnos a nosotros nada, yo creo que estamos escuchándote muy atentos porque de primera mano tú has conocido una realidad que la están padeciendo miles y miles de personas. Sí. Entonces, y que no hay que dejarles, Yo, joder, de verdad es solidaridad y me siento afortunado, vuelvo a repetirlo, pero nosotros por supuesto que desde la Actual de los ganaderos vamos a donar y eso, pero vamos a ver qué hace falta. Hace falta miles de lavadoras, porque a ver si es que es así, es que ¿dónde va a lavar y cómo va a lavar la gente su ropa de aquí a 3 meses? Es así, ¿no? Miguel también asiente. Entonces, va a hacer falta... Pero de aquí a para lavadoras hace falta energía, que llegue. Ahí veíamos Massanassa a oscuras todavía. Sí, en definitiva, sí. Que hay yo me fui ayer y no había luz en nuestro barrio. Claro. Entonces, José Mari, todo esto que está contando Juanma, yo desde el desconocimiento, tú eres una persona acostumbrada a estas cuestiones relativas a la protección civil, pero esto es así, ¿no? Esto es así, sí. Lo cierto es que yo recuerdo que con el volcán de La Palma, que es un poco la gran catástrofe y la más cercana, ¿no? No os vamos a olvidar y ellos no nos olvidéis. Y bueno, hoy, 3 años después, hay gente viviendo en contenedores, hay 600, 800 personas y no se acuerda nadie de ellos. Se acuerdan algunos voluntarios que hay por las Islas Canarias. Yo creo que es muy importante lo que estás comentando. Nosotros, por ejemplo, vamos a empezar ahora con el Ayuntamiento de Milagro y Protección Civil a recoger donaciones. Vamos a empezar ahora y el planteamiento que estamos haciendo es que las vamos a llevar el primer viaje en diciembre, después del puente foral, el siguiente en Navidades y los siguientes a lo largo de 2025. Y yo creo que ese es el planteamiento que hay que hacer. Lo que no puede ser es que hoy haya atascos en la A7, haya atascos en carreteras secundarias, porque hay cientos o miles de furgonetas, de coches particulares y de camiones con ayudas de todo tipo, sin ningún control, con mucha voluntariedad, con muchas ganas de ayudar, pero que van a resultar totalmente ineficaces en muchos casos. Bueno, a partir de ahora, ¿qué queda por hacer? En vuestro caso, Miquel, ¿cómo estáis manejando un poco los tiempos? Pues nosotros en la primera rotación nuestro trabajo fue un poco analizar la situación y desde la solicitud de ayuda del ayuntamiento hacia directamente a la DIA, cómo podíamos responder con los medios con los que contamos en el ordinario en Navarra. La primera y segunda rotación ya estamos aquí, ahora estamos en una tercera, vendrá una cuarta, pero poco a poco los trabajos van cambiando. Desde lo que el primer día era una ayuda directamente, incluso llevando a cabo rescates de personas que llevaban 2 días sin salir de casa, hasta lo que viene siendo ahora, que pues ahora tenemos un 4x4 destinado a trasladar al equipo médico del municipio. Tenemos otro 4x4 que está destinado a hacer los traslados programados de personas que no pueden salir de su municipio hasta el Hospital de la Fe, en Valencia. Las necesidades cambian y son los propios ciudadanos desde allá los que deben ir gestionando un poco todo eso. Nosotros, por supuesto, desde DIA y desde las demás asociaciones en Navarra y desde los agricultores y desde la ciudadanía en general, tenemos que seguir con ese apoyo, pero los que están allá son los que lo sufren, son los que tienen que ayudarnos también a nosotros en qué mandamos, qué no mandamos, qué se necesita. Los oficios, antes lo decían mucho, nuestros propios voluntarios, un voluntario fontanero ha estado ayudando con la fontanería en domicilios en Massanassa. Es que se necesita de todo. A veces, en medio del caos, apelar un poquito también al sentido común.
Pachi, Miquel, Juanma y José Mari, os tengo que dejar aquí. Tienen que venir otras personas también para hablar un poco de otras cuestiones relativas también a las emergencias, pero os agradezco inmensamente vuestro testimonio, que nos ayuda a entender la magnitud de la catástrofe, y desde luego agradeceros esa labor que hacéis absolutamente sin nada a cambio, y que desde luego, si nosotros lo agradecemos, no os quiero ni contar cómo lo agradecerán allí. Gracias. Vámonos hasta Massanassa, que ahí está Javier Ansús con Íñigo Aramburu. Es de noche, no hay luz, y queremos saber un poco qué es lo que te estás encontrando, Javi. Adelante, cuéntanos. Es de noche, Ricardo, bien lo dices, las calles siguen anegadas de agua, no hay luz en esta calle en la que nos encontramos y, como dices, los voluntarios ya se han ido, las labores no pueden continuar porque no tienen luz, y hasta ahora quedamos nosotros, el equipo de televisión, y también quedan algunos vecinos de aquí de la zona. Como ven, cuando oscurece la zona pues sigue igual, y la imagen es todavía más desoladora porque a la propia imagen, que ya es espeluznante, se suma la oscuridad de la noche. Lo ven, nos cuesta caminar, el lodo todavía es espeso. Aquí sí que es verdad que hemos visto que hasta hace poco han estado achicando agua, en otras calles el lodo es todavía más espeso, cuesta caminar, y estamos con Josep, que él es vecino de esta calle de Massanassa. Tú nos contabas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos contabas que eres vecino de esta casa y que la semana pasada, cuando ocurría todo, desgraciadamente en esta calle sí que ha habido víctimas mortales. Sí, ahí había una muerta, si tengo una imagen, y sí que ha habido una riada de 2 metros, mira, está la marca, mira, hasta aquí. Esto está aquí porque estamos encima, claro, son de 2 metros. Y nada, ha habido aquí 2 víctimas mortales, hemos sacado una que estaba ahí, se tiró 30 horas ahí al cadáver, y luego fueron a recogerlo 30 horas después, y las ayudas, ya sabes, pues estamos en ello. Una semana después, en un país que estamos, en España, pues es un poquito complicado que estemos así. Hasta, mira del cámara, tiene los pies tapados. Efectivamente. Y aquí estamos encima del escalón. Pero aún así hemos visto que es que si bajas el escalón... Sí, mira, si bajas el escalón... Por encima de los tobillos. Correcto, entonces los vecinos, que tenemos vecinos mayores, vecinos que están en silla de ruedas, y los estamos ayudando unos con los otros. Ha venido una organización de Sevilla a ayudarnos, aquí está la organizadora. Y es que aquí hay una historia también muy especial, porque es que ayer me contabas que es que conociste a Diana. Yo os he preguntado antes. Sí, es una voluntaria. La conocemos ayer aquí limpiando la calle, de hecho la dejamos muy limpia, y mira hoy otra vez, otro barro. Diana, yo al principio, cuando os he conocido hace un rato, os he preguntado, ¿sois hermanos, sois pareja, sois primos? Éramos del buen rollo que teníamos, pero es que nos conocimos ayer, hace menos de 24 horas. Cuéntanos tu historia, ¿tú de dónde has venido? Yo soy de Benidorm, pero estoy viviendo en Valencia porque estoy haciendo un máster, y a mí me pilló ahí la Dana. Y claro, ahí no sabíamos nada, de hecho nosotros estábamos preparados para ir a clase al día siguiente, nos saltaron las alarmas, y cuando nos despertamos estaba todo así. Y yo llevo viniendo aquí desde el viernes, todos los días, sin parar. Constantemente. Me decías que de esta Dana ya te ibas 5 amigos por lo menos. Por lo menos, y son pocos, ¿eh? Y uno de ellos es Josep. Y yo es que he estado viniendo con grupos de amigos, pero se van dando bajas porque no aguanta, la gente es normal, son muchas agujetas, tu cuerpo no da para más, estamos muy cansados. Y yo ayer decidí venirme sola porque para estar en mi casa me quedo a ayudar. Y hoy también me he venido sola. Hoy Josep estaba encargado de hacer unas cosas en Chirivella, yo me vine aquí a Massanassa, me he pasado el día sola, he conocido más gente en una casa, y ahora me he vuelto a juntar con él. Y así todos los días. ¿Y el plan para mañana, para pasado, para la semana que viene? Correcto, el plan hasta que se acabe esto. Y gracias a ella por venir, se le agradecemos que viene de Valencia y encima viene andando porque no hay transportes. Entonces le agradecemos que sigan viniendo y hasta que lo pongamos en marcha otra vez. Muchas gracias, Josep, muchas gracias, Diana. Desde luego que es una imagen también curiosa en medio de esta catástrofe, que se vayan haciendo amistades, que tengan que ocurrir a veces estas cosas, pues para demostrar la solidaridad humana. Las terribles imágenes de cientos de coches apilados en las calles, así como las llamadas al auxilio desde el terreno que hablaban de la necesidad urgente de material pesado, movilizaron la solidaridad también en Navarra, fruto de varias iniciativas privadas en el sector de la construcción. El domingo nos pusimos a la obra, pensamos que teníamos que hacer algo y el lunes a las 2 de la tarde salíamos. Llegamos el lunes por la noche con un convoy de 9-10 camiones. Tenemos 3 máquinas telescópicas, una retro, 2 góndolas y 2 camiones. Aunque
aunque de unos días a esta parte la imagen de la localidad ha variado significativamente, a su llegada se encontraron una estampa desoladora. Era un lodazal lleno de coches uno encima de otro. Nuestra misión es limpiar las calles y quitar los coches con la maquinaria grande. Ayer sacamos casi 200 coches, pero quedan 2.000, 3.000 por sacar. Es una barbaridad. En plena zona catastrófica aseguran que hay una gran falta de coordinación y que a pesar de estar trabajando de la mano de los servicios del Ayuntamiento de Aldaya, no se han topado con la UME ni con el Ejército en los días que llevan trabajando en la zona, mientras siguen lidiando con dramas familiares. Es una pena, ves dramas auténticamente, se te rompe el corazón. Allí en Aldaya precisamente comparten terreno con otros voluntarios, estos del sector público, trabajadores del Ayuntamiento de Huarte que mostraron su disponibilidad al consistorio del municipio valenciano. Hemos venido 7 personas con un camión cisterna de 5.000 litros y luego una furgoneta con bombas de achique, una hidrolimpiadora, mangueras y tal. Una solidaridad que se canalizó por vías oficiales, pero que partió del empuje de los propios trabajadores. Pues ya empezamos el viernes pasado entre varios trabajadores y trabajadoras, como un poco ese impulso, ¿no?, de querer venir. Son algunas más de las historias, cientas en estos días, de los voluntarios navarros de distintos sectores que siguen trabajando en paliar los efectos de la catástrofe. Imágenes de cómo se está trabajando en las zonas, en este caso Aldaya. Estamos en directo ahora desde Massanassa, donde está nuestro compañero Javier Ensús. Enseguida volveremos de nuevo hasta allí, pero permítanme que les presente a otras 3 personas que nos acompañan en este programa. Paloma Castro, que es delegada de la EMET en Navarra y en La Rioja. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Saludamos a Juan José Pons, que es catedrático de Geografía de la Universidad de Navarra. Es una persona experta además en medio ambiente urbano, en impactos, en afecciones. En definitiva, alguien que durante estos días, Juanjo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bueno. Nos ha ayudado también a entender un poco la realidad que les toca vivir y en los porqués, ¿no?, de eventos de este tipo. Juanjo, ahora vamos un poquito en el detalle. Miquel Baztán es técnico de sostenibilidad, una de las personas impulsoras de la Fundación Clima. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gabón, buenas noches. Gabón. Yo lo primero, antes de entrar un poquito en detalle de lo que me gustaría abordar con vosotros, que es si estamos o no preparados en Navarra, si alguien puede estar preparado ante un evento tan extraordinario como este. Yo quería preguntaros un poco, antes, Miquel, comienzo contigo, si te parece, ¿cómo fue ese primer impacto, esa primera sensación al ver la catástrofe que ocurrió realmente aquel martes 29 de octubre sobre esta zona del Levante? Bueno, sobre todo ves que aquello que hemos visto en otros lugares, dicen ahora que el cambio climático es aquello que ves en vídeos de otros lugares hasta que acabas viéndolo tú. Bueno, pues ves cómo se acerca este panorama de malos episodios, y sobre todo es el tema de decir, esto nos tiene que servir para aprender y para intentar evitar que se repita. ¿Qué pensaste tú, Juanjo, cuando viste esto? Supongo que te lo habrán preguntado 1000 veces, ¿no? Pero ¿cómo fue? ¿Cómo lo recibiste? Incredulidad, por una parte. Es difícil asimilar tantas imágenes como vimos esa primera noche juntas, porque habitualmente cuando vemos un episodio de estos, en muchas ocasiones ves una imagen, ves 2 imágenes impactantes, pero esto fue una sucesión, una detrás de otras, de imágenes increíbles. Y luego, pues enseguida pensé en que en ese espacio, en la Comunidad Valenciana, en esa zona precisamente del sur de Valencia, pues es una de las áreas del Mediterráneo en la que las ramblas, los espacios inundables han sido más ocupados en las últimas décadas. Y pensé enseguida, todavía no habían empezado a dar datos de bajas, pero pensé enseguida que iba a haber bastantes fallecidos. Fíjate, ya lo pensaste, ¿no? Ya tienes la experiencia, es un grado y sobre todo el conocimiento, ¿no? Muchas veces es un factor que nos ayuda, pero claro, luego nos preguntaremos si hay un desconocimiento generalizado de las zonas de riesgo. Paloma, yo recuerdo el martes, el miércoles en este caso, cuando ya la cosa estaba realmente mal, a primera hora, estábamos los medios de comunicación aquí buscándote, ¿no? Y viniste a Pamplona, nos atendiste amablemente, como tú eres además, y nos dabas datos de alguna manera tranquilizadores de lo que podía venir aquí en Navarra, porque efectivamente estamos en zona amarilla, en la zona sobre todo sur y centro, ante bueno, posibles lluvias, pero en nada parecido a lo que estábamos viendo, ¿no? Pero yo quiero que vayamos unas horas atrás. ¿Cuándo empezaste tú a ser consciente de que aquello, me imagino que a través de vuestros compañeros que ya iban dando señales, ¿verdad? Desde el mismo día desde anterior. la semana anterior ya se había anunciado y se habían hecho notas
especiales del evento. Y esa misma mañana, pues ya a las 7:30 ya había un aviso, que en principio fue naranja, enseguida pasó a rojo. En cualquier caso, lo primero que se te viene a la cabeza cuando hay una dana rondando en otoño es que no son nada inofensivas y nada controlables. Es decir, que la predicción de una depresión aislada de niveles altos, yo dije que no había que preocuparse en Navarra porque no lleva asociado frentes y las 3 bandas que tenía, 2 estaban muy bien dibujadas y una tercera muy desdibujada. Lo habíamos mirado en las imágenes de vapor de agua. Y por lo tanto pensé, aunque llueva 30, 40, 50 litros por metro cuadrado en la zona de la ribera, esto no va a llegar ni a Pamplona, ni a la parte central, ni a Pirineos, ni a la vertiente cantábrica. Sin embargo, sí que la preocupación sobre la zona sur y sobre el Golfo de Cádiz, Extremadura y demás, y sobre todo sobre la parte de Valencia, sí se te cierra el estómago porque nosotros, y a mí me vino ese día, digo, yo no nací, no estaba en el año 57, pero ya habían muerto en el año 57 por la doble riada de Valencia más de 80 personas, con lo cual, de alguna manera siempre piensas, vaya, en el año 57 no había satélites, no había radares, solamente hubo una predicción del que fue conocido luego como el hombre del tiempo, Mariano Medina, que implantó el término de gota fría, que se lo trajo de Alemania, que luego lo hemos desterrado y lo hemos pasado a dana, el término que utilizamos. No es lo mismo una gota fría que una dana. Bueno, en fondo sí es lo mismo, lo que pasa que, digamos que la gota fría, ya los periodistas, llegó un momento que tenían pánico a que en un punto concreto se hiciera un desaguisado, con lo cual esa parte sigue sirviendo, pero la depresión aislada es como, no es una borrasca, es un embolsamiento de aire frío en capas altas, en niveles altos, que es lo que aportamos a la nomenclatura en España. Era depresión aislada, cut-off low, decían los ingleses, sí. Y nosotros decimos depresión aislada en niveles altos. ¿Por qué? Porque al final del otoño el agua está muy caliente, ha pasado el verano y no acaba de bajar de los 20 grados, sino que tenía un poquito más de 20 grados. Al estar anómalamente caliente, las advecciones cálidas y húmedas con viento de componente sur se junta con un embolsamiento de aire frío y empieza la convección. Claro. Y estos fenómenos, perdona Paloma, claro, son, y yo creo que Miquel nos puede ayudar también, son cada vez más habituales, ¿no? Que vienen dado, por lo menos según los datos que tenemos, en los últimos 10 años, desde prácticamente según los datos que nos ha facilitado el gobierno, desde los 10 episodios más tremendos que hemos tenido de lluvias torrenciales aquí en Navarra, desde 1970, en esa horquilla, 10 de ellos, o 7 de ellos, mejor dicho, vienen en la última década. Todo se puede interpretar de alguna manera. No significa cambio climático en precipitación, un aumento de estos fenómenos, porque el análisis de la precipitación es un poco más complejo por nuestra orografía tan compleja. En conjunto, digamos que para Navarra ha disminuido 5 o 10% estas precipitaciones, salvo en 2 puntos concretos. Pero básicamente no es, digamos, la frecuencia, sino la intensidad. Al hablar de una precipitación, una cosa es decir la precipitación acumulada y otra cosa es la intensidad. Que ahí está el problema. Y ahí está el problema. Claro. Este es el gráfico de intensidades que hemos sufrido en un punto concreto en Valencia. Turi, se disparan todos. Que se disparan todos. Todos estos puntos rojos, convección, toda seguida. Con lo cual, básicamente, no es lo mismo que en 14 horas pase un frente lentamente y vaya barriendo toda Navarra. Es más, si viene del sur, va a tener, digamos, frenazos en la zona media, va a llegar luego a Pirineos ya por efecto de fuego como más reseco. Las infraestructuras lo pueden absorber. Que no, claro. Ahora, esto no es asequible. Vamos a hacer una pequeña pausa, nada, un par de minutos y volvemos de nuevo para analizar un poquito esa cuestión, esa pregunta que nos hacíamos antes, si estamos o no preparados para poder hacer frente con lo que tenemos a episodios como este. Hasta ahora mismo. Y aquí seguimos en esta noche especial Dilema con las personas damnificadas de la Dana de Valencia. Tratamos de entender si lo ocurrido allí en el Levante español podría ocurrir aquí. Para eso estamos aquí con las personas que entienden un poquito más de esto. Y en esta pausa para la publicidad estamos comentando, ¿no?
decía Miquel, esto va a más. Comentábamos que el mar Mediterráneo este verano llegaba a una temperatura de 31 grados que se podía contabilizar. Claro, tú te metes ahí y eso está caliente, ¿no? Y como decías, Miquel, esto va a más. Pero si va a más, si lo dices tú, yo me lo creo. ¿Y esto por qué es así? Hombre, aquí la cuestión es no, que esto no sea una opinión, sino que sea basado en datos, y por eso acudimos tanto a EMET y a los científicos que están constantemente midiendo y aportándolo de manera imparcial. Entonces, estamos emitiendo mucha energía a la atmósfera. Hay datos que son impresionantes, y es el hecho de que cada segundo emitimos tal cantidad de energía que sacamos del subsuelo, entre el gas, el petróleo y todo lo que puede ser el resto de combustibles, gasolina, equivalente a 16 bombas atómicas cada segundo. El día tiene 86.400 segundos, multiplicado por 16, aunque sea una cifra muy gruesa, hablamos de que emitimos la energía equivalente a 1.382.000 bombas de Hiroshima a la atmósfera. Eso el sistema no lo puede soportar. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es un boomerang. Sacamos energía del subsuelo, la emitimos a la atmósfera, impide que el planeta se refresque, acumulamos energía, se calientan los océanos y todo se desacompasa. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es hipotecar el clima ya del presente, no del futuro, por nuestra ansia de quemar combustibles para todas las actividades, para el ritmo de vida que llevamos. Entonces, esto nos tiene que llevar a una reflexión general, lógicamente, lo concerniente a la DANA, a los daños, las infraestructuras, que de eso saben mucho menos mis compañeros, pero a nivel de reflexión como sociedad, es decir, nos encaminamos a un escenario en el que o paramos, o por lo menos reducimos muchísimo nuestra necesidad de energía, o si no, esto se va a incrementar, y en ese sentido es una reflexión profunda la que hay que hacer, pero para que nos lleve a la acción. Esto en cuanto a pues estos gases de efecto invernadero que se generan, pero claro, luego está también para poder edificar hace falta energía, pero claro, estamos edificando en zonas que no se debía. Al final el río lleva su cauce, ¿no? Y ahí es ahí un poco a donde incidías tú antes, Juanjo. Sí, efectivamente. Es decir, en todo este episodio nos hemos encontrado con una tormenta perfecta, nunca mejor dicho, ¿no? Que es, por una parte, lo que comentaban, ¿no? Un episodio... Claro, se calienta el mar y el mar efectivamente genera lo que decía antes Paloma. Un episodio climatológico extraordinario, y luego, por otro lado, estamos en una zona con una alta exposición al riesgo. Por una parte está la peligrosidad del fenómeno en sí y el lugar, pero por otro lado lo que tenemos es una zona que se ha urbanizado muchísimo, que se ha ocupado un espacio que evidentemente es espacio inundable, y eso pues al final ha propiciado pues todo este desastre, porque si tenemos el episodio peligroso pero no tenemos esa densidad de población y ese reparto de la población en el territorio y ese sellado además del suelo en tan amplias zonas, pues al final las consecuencias son dramáticas, ¿no? Las pagamos. Aquí en Navarra hay 50 localidades, al menos son los datos oficiales, hay 50 localidades que han desarrollado ya, que estaban obligadas a desarrollar planes de emergencia para evitar precisamente situaciones como esta. 48 de esas localidades ya los tienen, ya están aprobados, pero efectivamente se están implementando más. Hoy mismo el gobierno decía que se quieren revisar todos estos protocolos para ver de qué manera podían impactar en beneficio de las localidades donde pueda darse o no una situación como estas, ¿no? Pero la última que tuvimos, si no recordamos mal, fue en septiembre de este mismo año en el Valle de Ulzama, donde de repente cayó el chaparrón y provocó daños y provocó problemas en algunas de las localidades del Valle de Ulzama, como estamos viendo en estas imágenes. Pero quiero también que veamos otras imágenes que ha sido muchas, han sido muchas. Acordados del 2021, diciembre de 2021, en Navarra, toda Navarra, donde efectivamente se registraron, al menos en Pamplona y en la cuenca, riadas históricas. Esto estamos hablando de diciembre de 2021, pero yo quiero que nos fijemos en Tafalla, que revisando un poco nuestro archivo y viendo algunas de las imágenes que podrían, nada se asemeja en absoluto a lo que hemos visto en Valencia estos días, pero sí que las de Tafalla nos han llamado mucho la atención. 8 de julio de 2019, y las imágenes desde luego siguen impresionando. Aquel momento el cielo se rompió sobre la cuenca del Cidacos y bueno, pues vimos imágenes que nos pusieron el corazón prácticamente en un puño. Una persona falleció y lo que hemos hecho hoy ha sido preguntar precisamente a los vecinos de Tafalla
cómo recuerdan aquello, ¿no? A la vista de lo que estamos viendo día tras día desde este pasado martes en las televisiones. Bueno, pues esto es lo que nos decía. Las imágenes que estos días estamos viendo en Valencia traen recuerdos a quienes en 2019 sufrieron inundaciones en Tafalla. Al final te revuelve hasta por dentro porque lo ves un poco y dices, buah, eso ya lo hemos vivido. Y recuerda eso, pero vamos, yo creo que no tiene nada que ver. O sea, lo de aquí no fue nada para lo que se está viviendo allí. Unas inundaciones, las de 2019 en Tafalla, que dejaron portales, bajeras y comercios completamente anegados por el agua y el barro. La noche aquí sacando agua y ya todo el día después. Además de esto, que afortunadamente comparado con lo demás no fue demasiado. De desesperación, de miedo, yo la verdad no paso nunca miedo, pero yo creo que la primera vez que pasé miedo fue cuando las riadas. Y tras la tormenta vino la solidaridad. Imágenes similares a las que estos días vemos en Valencia se vivían en Tafalla esos días. Como si me hubiera caído del cielo 20.000 manos a ayudarme en lo que sea. De lo que más me acuerdo es de sobre todo de la gente joven de aquí, ya vino gente de fuera y demás, así que la gente llamaba y preguntaba. Solidaridad que hoy se repite aquí en Tafalla con vecinos que están realizando recogidas para llevarlas hasta Valencia. Lo mínimo que vamos a hacer es llevar todo esto y echar una mano los días que podamos. Pues con aguas, todas las cosas, pues lo que haga falta. Unos recuerdos de aquella riada que se mezclan con los de la solidaridad que hoy se transporta hasta Valencia. Así es, hasta Valencia nos vamos nuevamente para saludar y entiendo que despedir ya a nuestro compañero Javier Aranzus con nuestro compañero Íñigo Aramburu detrás de la cámara mostrándoles imágenes como por ejemplo las que vemos en Massanassa, Javi, donde seguís a oscuras y donde todavía pues la gente sigue allí trabajando. Sí, lo cierto es que ya recuperarán esos trabajos mañana porque hasta ahora quiero que os fijéis en esta imagen, en esta calle, que es una de las calles principales de Massanassa, al lado de un parque infantil. Solo quedamos los medios de comunicación y ya, porque algún servicio de emergencia pasa de vez en cuando, pero es muy difícil encontrar ya vecinos, hacer labores de limpieza, porque al no haber luz eléctrica complica bastante las labores. Gracias, te esperamos mañana también en los informativos y desde luego te agradecemos el trabajo tanto a ti como a Íñigo Aramburu que nos habéis trasladado desde tierras valencianas. Buenas noches, Javi. Buenas noches. Bueno, una pregunta. Lo ocurrido en Valencia, Paloma, ¿tú crees que se podría reproducir aquí por nuestro tipo de orografía? Es difícil la pregunta, pero bueno. Bueno, vamos a ver, la atmósfera es caótica, pero sí que si se hacen estadísticas de, digamos, danas, todavía no existen esas estadísticas, pero habrá que hacerlas. Sí que hubo estadísticas de sistemas convectivos en mesoscala y los que se formaron aquí, que sí que se han formado en Navarra. Un sistema convectivo es una familia de tormentas, que sí, es un poco lo que ha pasado aquí, que una se regenera con otra. Todo esto sí que pasó en el año 97 y básicamente no venía asociado en sí a una dana, sino a una vaguada. Es decir, en la atmósfera nosotros tenemos, igual que las borrascas y los anticiclones, en niveles medios tenemos dorsales, montañas, que ves como un anticiclón, donde se estampan las nubes, y vaguadas, que es un tobogán por donde van las nubes. Una onda corta del Cantábrico sí que puede producir tormentas muy fuertes e inundaciones. Y yo creo que va más asociado a ese tipo de ondas cortas que a estas danas que generalmente digamos que se ceban más con el Mediterráneo, aunque no es exclusivo del Mediterráneo, puede llegar al norte de España, incluso al sur de Francia. ¿Y qué creéis, Juanjo? Yo me preguntaba si estábamos preparados o no, se están desarrollando ya planes, hoy escuchamos, como decía el gobierno, que se van a revisar, que se van a incluso hacer algún tipo de simulacro también. Quiero decir, ¿por dónde tendríamos que tirar para tratar de prevenir en la medida de lo posible situaciones como estas? Sí, hombre, pues evidentemente partir de eso, partir de una buena planificación. Hay que acordarse de Santa Bárbara antes de que truene y por tanto hay que preparar en el momento en el que no estamos en la pura emergencia lo que va a venir después, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que en este caso se ha visto clarísimamente que ha habido un fallo, quizás no tanto de la previsión meteorológica,
pero sí de la transmisión a la población de ese problema, ¿no? Y también de la alerta en cuanto a la avenida, ¿no? Porque al final las zonas más perjudicadas fue donde no llovió, o al menos donde no llovió con intensidad. Eso hay que revisarlo clarísimamente. Incluso en el caso de Valencia se ha visto que los planes territoriales que tienen un instrumento de ordenación del territorio específico para las inundaciones, no han funcionado. Les comentaba antes a mis compañeros que estos días, revisando esa documentación, aparece Paiporta como una zona de bajo nivel de peligro. Dentro de los 4 niveles está en el nivel más bajo. Paiporta que recibió todo lo que venía. Ha sido el epicentro de donde más fallecidos ha habido, etcétera. Entonces, bueno, aunque haya instrumentos, quizás ante estas nuevas situaciones haya que revisar esos instrumentos. Y luego una cosa que también apuntabas, yo creo hace un segundo, cuando decías lo de los simulacros, me parece que somos una sociedad que ha olvidado el riesgo, que ha olvidado que tenemos, pues desde que estamos en una zona sísmicamente compleja, que podemos tener episodios de inundaciones, y me parece que tenemos que Hay poca educar. pedagogía en este exacto. Bueno, hay poca en Japón, por ejemplo, a los chavales en las escuelas se les educa, ¿no? Para los terremotos. Claro, por supuesto. El otro día, hablando con un compañero, en los últimos años he visitado varias veces Berkeley, California. Allí todo el mundo tiene preparado el kit en casa por si llega el gran terremoto. Es decir, la gente tiene comida y bebida ya de base para unos cuantos días, por si acaso, en el momento en el que llegue ese gran terremoto, pues se queda todo aislado y poder sobrevivir. Hay simulacros continuamente en colegios, en centros hospitalarios, en empresas, etcétera. Aquí no vivimos con esa preocupación ni nada por el estilo. Y hay que prestarle atención, ¿no? Hay que prestarle atención, sin duda. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que hay que hacer caso a la ciencia con propósito humano, que es la que está constantemente vigilando. Son de hecho los vigías que nos avisan de lo que viene. Hay que hacer caso, y en 2 planos. Uno, en el corto, cuando hay estas predicciones, estos avisos, activar y poner por delante la vida de las personas y no la economía. O sea, si hay que parar ese día, hay que parar. Eso en el corto plazo. Y en el medio plazo tenemos que hacer también caso a esa ciencia con propósito humano para reducir las emisiones, para reducir así el riesgo de que siga aumentando la temperatura y prevenir para que en lo sucesivo esto no sea tan frecuente. Y tener claro de que el pulso contra la naturaleza no lo podemos ganar. Es absolutamente suicida. Entonces tenemos que aliarnos con la naturaleza, reducir necesidades de consumo, sobre todo de energías fósiles, y hacer caso a esa ciencia con propósito humano. Pues estamos terminando. Paloma, no sé si quieres añadir algo más. Sí. Bueno, la formación en meteorología y en meteorología operativa también es muy necesaria para que toda la población sepa que nuestro aviso rojo es equivalente al negro de la DGT. No hay que cambiarlo porque estamos homologados con toda Europa. Pero cuando decimos que puede llover más de 180 litros por metro cuadrado en Valencia, es que no estamos poniendo el límite por arriba. Con lo cual hay que entender, mejor no salgo de casa. Aunque no me esté lloviendo aquí, me puede llover arriba y venir la montaña sobre la ciudad. Y para eso hay que fomentar la formación desde pequeños. O sea, que los chavales tengan una asignatura como práctica de protección civil, de meteorología, de qué cosas me puede afectar de fenómeno adverso y cómo enterarme. Paloma, Juanjo, Miquel, nos hemos quedado sin tiempo, pero creedme que ha sido un verdadero placer teneros porque nos ayudáis muchísimo a entender y a dar claves para poder entender esto que a veces es difícil de entender, de digerir. Gracias, buenas noches. Gracias. Nos vamos, seguiremos informándoles en nuestros informativos y en nuestra programación. Les dejamos con las imágenes de la solidaridad que ha recogido nuestra compañera Leire Iribertegui en este vídeo. Nada más, pasen una feliz noche.